partir de este momento se va a meter en el contexto de la fe popular, de la religión popular, que es muy distinta a la fe oficial. La fe oficial es la fe de la jerarquía eclesiástica, aquella que busca la hierofanía, en definitiva, ver de alguna forma la formación del cristianismo a través de los textos, de los intelectuales. Pero Fátima y los misterios de Fátima, vamos a hablar propiamente tal de la fe popular, del fervor popular, que es la religiosidad propia del pueblo, Ignacio. Es la religiosidad de la gente común y corriente. ¿Es esa fe que mueve montañas, Doc? De alguna forma sí, y por eso es una fe centrada en practicar muchos rituales que buscan mantener viva la relación con los seres sobrenaturales, a través de romerías, de peregrinaciones, de tradiciones populares, de ritos, y bueno, de todo lo que es el fervor popular. Por eso, ese es el contexto inicial. Y decir, para partir, que a partir de este misterio de Fátima y de esta presencia de la Virgen allá, han surgido pero muchas visiones. Están evidentemente los que creen con fervor en que fue la Virgen María la que se apareció hace 100 años, pero también hay otras visiones, y uno las tiene que al menos mencionar para partir, porque hay algunos que sostienen que lo que se apareció habría sido seres interdimensionales. Eso es la visión ufológica. Y por otro lado, hay algunos demonólogos que dicen que en realidad no se apareció la Virgen María, sino que era el mismo diablo, digamos, haciendo de impostor de la luz. Por lo tanto, son esas visiones, porque a partir de esa visión, claro, es muy probable que se hayan ocurrido milagros. Ojo, porque pasado mañana el Papa Francisco va a canonizar a los 3 pastores que participaron de esta visión angelical. Es decir, si eso significa que han habido milagros en Fátima. Para los demonólogos de esta versión que te decía, los milagros son imposibles, porque son contravenciones a las leyes divinas, algo inconcebible. Por lo tanto, para muchos, en realidad es un gran engaño. Pero esto simplemente para decir que a partir de esta visión y de este misterio, se genera un fervor popular y se genera y se, de alguna forma, germina y florece todo lo que es la fe popular, la fe del pueblo, la fe que busca mantener vivo el contacto con los seres sobrenaturales, sobre todo del mundo cristiano y particularmente del mundo católico. Había que decir esa introducción, Ignacio, necesaria para comenzar a meternos de lleno en todo lo que son los misterios, estos mensajes de la divinidad que abren un velo a una realidad mucho más profunda y oculta y que el pensamiento racionalista no la va a poder entender muy bien. Y vamos a profundizar a partir de este momento en los misterios de la Virgen de Fátima, que en realidad hablan de 2 grandes capítulos que los vamos a ver hoy día. El primer capítulo de este misterio comienza en realidad en 1916 y tiene como protagonista precisamente a las personas que vamos a ver, que son los 3 pastores, Francisco y Jacinta Marto y Lucía dos Santos. Pero, como te decía, la historia comienza en 1916. Ahí está. Un año antes de la aparición de la Virgen, porque se cuenta que una presencia angélica visitó a estos pastores en 3 ocasiones. Se decía que era un ángel de la paz y que les habría enseñado a orar a estos 3 pequeños pastores que para aquel entonces tenían 10 años, 6 y 9 años. Jacinta tenía 6, Francisco tenía 9 y Lucía tenía 10 años. Pero un año antes entonces, aparentemente habría habido una presencia angélica en ese lugar que era un poblado de muy poquísimas personas, en el norte de Portugal,
y que se habría presentado una presencia angélica, el ángel de la paz, para enseñarles a orar y de alguna forma para, digamos, preparar lo que iba a ocurrir un año después. Doc, en ese contexto, ¿cuál es la realidad de Fátima, Portugal, este pequeño poblado, como nos cuenta, al norte de dicha capital, ¿no? En dicho país, ¿cuál es la realidad en ese 1916, aprox, ¿no? Para entender el contexto de estos tres pequeños pastores niños. Mira, es un pueblo de campesinos, muy pocas personas. Hoy día tendrá unas 40.000 personas, Fátima, y que para estas fechas llegará 1 millón de personas, me imagino, o cientos de miles. Pero en aquel entonces era un pueblo de pastores, muy pequeño, la típica vida de campo en aquel momento, ojo, 1916, 1917, plena Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el contexto es ese. Ahora, quizá la mejor forma de imaginarnos cómo era es ver unas fotografías inéditas que nos llegaron de la casa donde vivían los pastorcillos. Señor director, si quiere vamos a verlas para que para recrear un poco cómo vivían. Fíjate tú, una casa de ladrillos sin ventanas. Mira, fotografías desde el interior. Imagino que esta casa hoy, Doc, es una zona absolutamente resguardada, patrimonial de Fátima, Portugal. Por supuesto. Y a partir de pasado mañana, recordemos que van a ser beatificados. Es decir, canonizados. Van a pasar a ser santos. Es decir, santos de la iglesia, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Martos. Pero lo importante, quizá estas imágenes nos pueden mostrar cómo era el ambiente de aquel tiempo, hace 100 años atrás. Una casa de pastores muy humildes que dormían en estos lugares. Estos son patrimonios evidentemente de la cristiandad, son patrimonios sagrados de la cristiandad que van a tomar mucha importancia. Así que por ahí también tenemos una foto del encino donde se apareció la Virgen según todo este relato, pero es muy hermoso poder ver estas imágenes, gracias a nuestro querido amigo que nos envió estas imágenes, y que van mostrando una vida de personas bastante humildes, muy pobres, donde este es el encino, Ignacio, donde habría tenido la aparición. Ahí está, ese árbol es la madre del Cordero, para arrancar esta noche de mentiras verdaderas. Ahí ocurre todo. Ahí ocurre todo. Claro que era más pequeño en aquel entonces, pero ahí está, ahí está. Y estos son los recuerdos de de aquel lugar como está hoy día, pero que nos remonta a ese episodio de hace 100 años atrás, y que de alguna forma va a ser quizá la última gran aparición popular de la Virgen María en la tierra, entregando mensajes que son muy relevantes y que nos vamos a ir conociendo hoy día. Por eso, entonces, un año antes, en 1916, los pastores reciben una presencia angélica según cuenta la fe popular. Y al otro año, particularmente el 13 de mayo de 1917, ocurre la primera aparición. ¿Cómo se materializa esa aparición, doctor? ¿Qué estaba pasando? ¿En qué estaban estos pequeños pastorcillos? Estaban cerca del encino, ahí en Fátima, y según lo que textualmente, y para estos efectos es importante recurrir a los textos, se describe, esto lo describe Lucía dos Santos, y dice textualmente que dice haber visto sobre la encina, textualmente, a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con manto con bordes dorados, con un rosario en la mano, que les pidió que retornaran el mismo día y hora durante los próximos 5 meses. Y rezaron el rosario, por cierto. Esa fue, de alguna forma, la primera aparición. Eso fue lo que se va a recordar en 2 días más. La aparición de la Virgen, una entidad brillante,
de blanco, con bordes dorados, con un rosario, y que les pidió que volvieran sagradamente cada 13 de los próximos meses durante los próximos 5 meses, Ignacio. Así comienza la historia. Evidentemente, uno tiene que decir que nadie les creyó, pues. ¿Quién les va a creer a un par de niños que dicen que vieron a un ser que se les apareció encima de un encino en un mundo, ojo, donde estaba prevaleciendo la guerra mundial? Es decir, cuando hay guerras de ese tipo, las entidades oscuras son las que abundan. Entonces, incredulidad. De alguna forma eso uno lo tiene que decir desde el principio, o sea, la fe oficial nunca estuvo muy de acuerdo con estas apariciones. Y en realidad quizá quien le daba una, digamos, toma con mucho fervor a nivel del papado estas apariciones es Juan Pablo II. Pero en realidad al principio no las consideraron mucho y no le creyeron a los niños. Pero la Virgen les había dicho que volvieran en un mes más, ese mismo 13, pero en este caso del mes de junio. Por eso, la segunda aparición. Aquí tenemos algunas imágenes que pueden recrear la imaginación de toda la gente. Pero la segunda aparición, Ignacio, ocurrió el 13 de junio de 1917. ¿Y qué les anunció la Virgen en aquella ocasión? Que Jacinta y que Francisco morirían pronto. Y fue lo que la historia... Por eso esto, cuando uno habla de estos mensajes y estos secretos, uno tiene que decir que son mensajes proféticos de alguna forma, ¿ya? Que te van anunciando. En la segunda, digamos, aparición, les anuncia eso, que los 2 niños van a morir. En el relato popular esto es muy doloroso, pero fue lo que ocurrió, porque uno tiene que decir que Jacinta murió en 1920, 3 años después. Murió de la llamada gripe española con una mezcla de neumonía cuando tenía 10 años. Y Francisco también murió un par de años después de 1917, en 1919, también de gripe española. Ahora, lo más controvertido, Doc, que según la tradición, la Virgen le dice a ellos mismos respecto de su propia muerte. Les anticipa su final. Así es. Así fue como ocurrió. Doc, hasta antes de la muerte de los niños, me imagino que nuevamente nadie les creyó. Nadie les creyó. Sin embargo, en esta segunda aparición, ya los padres de los niños le comienzan a creer. Pero la Virgen lo que de alguna forma llama al arrepentimiento, llama a una conversión, llama a una oración. Por eso uno tiene que decir que hay siempre un recuerdo, pero Francisco desde 1916 se acostumbró a orar muchísimo y orar porque la gente estuviera bien, por la salvación del mundo entero. Y uno nunca tiene que olvidar eso, porque dentro de la fe popular y dentro de esto que estamos hablando, el poder espiritual, sobre todo en la fe popular, se da por la oración. Entonces tú te haces fuerte espiritualmente orando o meditando, pero orando. Es una fuente del poder espiritual. La otra fuente es la lectura. Pero claro, ellos eran analfabetos, pues. Niños también. Metidos en el campo, en Portugal, bastante dejaditos de la mano de Dios, pero parece que estaban más cercanos, porque ahí se da el arquetipo. La Virgen se presenta a quizá los más pobres de aquella región. Doc, un poco, me imagino, transmitiendo el mensaje de muchos que en casa se deben preguntar, ¿no? ¿Cómo es posible que una Virgen, un ente sagrado, un ente milagroso, se aparezca para anticipar la muerte de niños inocentes y que efectivamente estos niños mueran? Casi como poniéndolos en un plan de sacrificio para cumplir cierta profecía y que después digan, oye, era verdad,
la Virgen se apareció, anticipó la muerte de los niños y los niños fallecen. Uno esperaría que esa Virgen evitase la muerte de los niños. Puede ser, pero aparentemente reconoció algo que iba a ocurrir. Recordemos que la gripe española fue devastadora en todo ese país y más allá también. Entonces, mira, cuando uno habla de estos temas, es verdad que es fe popular, hay mucho de lo que hablábamos al principio, de creencias de un lado, de otro lado, de sugestiones colectivas. Eso ha ocurrido y aquí en Chile somos, de alguna forma, tenemos una historia de una sugestión colectiva, producto de esta fervorosa creencia y necesidad de la gente más humilde de relacionarse con los seres sobrenaturales. Pero al mismo tiempo, todo esto está guardado dentro de lo que se llama grandes misterios religiosos, y que no solamente son de la creencia cristiana, sino que son de todas las grandes religiones. Todas las grandes religiones de la tierra tienen estas apariciones milagrosas. Y que claro, la persona más racional, más intelectual, la fe oficial, la verdad que lo mira con un punto de vista bastante incrédulo. Al igual que la ciencia. Para la ciencia esto es una cabeza de pescado. Así de simple. Es imposible para la ciencia que esto haya ocurrido. Eso hay que decirlo, pues. Pero, como te decía, estamos en el contexto de la fe popular y relatándose estos pasajes que son misterios. Cuando digo misterios siempre me gusta detenerme porque la vida afortunadamente está llena de misterios, Ignacio. Y esos misterios guardan lo que somos en la profundidad, cada uno de nosotros. Somos grandes enigmas. Cada persona que está en la casa, tú, yo, grandes misterios del universo entero. Por eso, sea lo que sea, segunda aparición, y ocurre, por supuesto, este anuncio trágico, donde también, como decía, la oración que se les provoca a la Virgen van a ir para reparar los pecados de la humanidad. Es decir, estos tres niños comienzan a orar, pero de alguna forma replicando el arquetipo de Jesús por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Jesús se entrega para salvar a la humanidad entera. Bueno, ellos rezan, los tres niños comienzan a rezar con mucha fe, para todos los pecados de la humanidad que estaban por todas partes, en Primera Guerra Mundial, matándose por todos lados. En Francia, acuérdate, tirando gases químicos en la guerra de trinchera y cuantas cosas más. Bueno, eso es lo que ocurre, pero al poco tiempo va a ocurrir la tercera aparición de la Virgen, que fue el 13 de julio de 1917. Y es en esa ocasión cuando se revelan los tres grandes secretos de Fátima, Ignacio. Cuando revelan estos secretos, que es donde nos vamos a meter a continuación, uno tiene que decir que el alcalde de Vilanova de Urén secuestró a los niños. No. Por cierto. El alcalde. Sí, la y los máxima castigó. autoridad. Sí, le estaba diciendo que le tenían que decir a él los secretos de Fátima, los secretos de la Virgen. Por eso así fueron tratados. Eso está, así todo el mundo lo conoce. Incluso hay una película que narra todos estos acontecimientos. Pero en aquella tercera aparición es donde se revelan los secretos que hoy día vamos a profundizar, ¿ya? Por eso, ¿te parece comenzar a ver estos misterios? Entremos en materia, Doc. Estos misterios se revelaron públicamente, el primer y el segundo misterio, en 1942. Entre 1941 y 42 salieron a la luz pública estos textos que son lo que voy a proceder a leer rápidamente. Pero en aquel 13 de julio de 1917 la Virgen les dijo lo siguiente: nos mostró un mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Uno tiene que decir desde el principio que esta primera visión es la visión del infierno,
les muestra el infierno a los niños en este mensaje, sumergidos en ese fuego que vieron los tres niños, los demonios y las almas, como si fuesen brazos transparentes, negros o bronceados. Doc, hacemos un breve alto. Ignacio, estábamos en el primer secreto de Fátima y lo vamos a leer de nuevo, pero decir lo siguiente, que estos secretos afortunadamente en esta época han dejado de ser secretos y que es signo de estos tiempos. Por eso, ¿qué es lo que dice esta primera visión textualmente según los textos y según al menos esta fe popular? La Virgen nos mostró un mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brazos transparentes, negros o bronceados, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevados por las llamas que de ellos mismos salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos lados, parecidos al caer de las personas de los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguen por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos, desconocidos, pero transparentes y negros. Ese es el primer mensaje de Fátima, revelado en 1942, y que uno puede decir con total seguridad que fue una revelación y una visión del infierno que vieron estos tres pastorcillos. Almas que se estaban quemando, otras desfiguradas formas de demonios propiamente tal, transparentes y negros. Por lo tanto, ese es el primer secreto, ese es el primer misterio, la visión del infierno, Ignacio. ¿Qué te parece? Es increíble porque aquí hay dos caminos, ¿no, Doc? El del escepticismo total y el de la fe popular. Estamos viendo cómo la aparición de la Virgen se llena de imágenes, se llena de imágenes que son muy gráficas. Frente a estos tres niños, como bien los describíamos, campesinos, pobres, muy pequeños, que mueren muy jóvenes además, muy jóvenes, por lo menos dos de ellos. Sí. Y donde se empieza a escribir una de las páginas quizás más controvertidas de la fe popular en torno a la fe cristiana. Y uno tiene que decir en este sentido que es tremendamente fuerte lo que, al menos la visión que está escrita ahí, es la visión del infierno y de muchas almas de personas que se están quemando en el infierno junto a los demonios. Advertencia, porque después vamos a ver en qué consiste el mensaje global de todo esto. Por eso, el segundo mensaje, la Virgen nos dijo lo siguiente. Esto lo describen los mismos niños. Efectivamente. Visteis el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el pontificado de Pío XI, comenzará otra peor. ¿Qué uno tiene que decir aquí, antes de seguir con este segundo mensaje, lo siguiente? Años de guerra mundial, Doc. Efectivamente, se le está narrando a los niños precisamente la Primera Guerra Mundial, el contexto de una situación horrorosa, de muchos pecados, y al mismo tiempo, al menos, la esperanza de que si se sigue el mensaje que ella les va a entregar, bueno, pueden venir tiempos de paz, pero de lo contrario,
va a venir otra guerra peor. Y uno sabe, y así fue pues. Claro. Así fue. Pero sigo leyendo textualmente el mensaje de la Virgen de Fátima. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da, que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hombre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Va mostrando una situación apocalíptica en este sentido. Para impedirla, dice, vendrá a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Estamos en julio de 1917. ¿Y qué es lo que va a pasar en noviembre? La revolución bolchevique. Por lo tanto, Rusia no se convierte al corazón de la Virgen María. ¿Y qué es lo que sucede? Se va a detonar la Segunda Guerra Mundial y todo lo que significó también en pérdida humana el mismo comunismo, que, como todos sabemos, bueno, le costó a prácticamente 100 millones de personas esa ideología, es lo que cobró. Sea lo que sea, dice la Virgen, si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, precisamente la Revolución Rusa. Seguimos citando lo que los niños declaran es el mensaje que recibieron de la Virgen. Así es. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, al fin, mi inmaculado corazón triunfará, será consagrado a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Si uno lee esto, prácticamente en este mensaje la Virgen está anunciando los acontecimientos bélicos de todo el siglo XX. Porque por un lado está la Primera Guerra Mundial, la revolución, digamos, la negación en este sentido de la revolución comunista del mensaje cristiano, porque el materialismo marxista niega la total existencia de una entidad divina. Lo único que existe para Marx es la materia. Entonces, padecimiento, otra guerra mundial, pero al final cuenta, bueno, volverá Rusia de alguna forma. Entonces uno puede decir, bueno, quizá fue la caída del muro de Berlín, la apertura de todo lo que es el capitalismo al mundo del Oriente y bueno, todo lo que ha vivido Rusia el último tiempo cuando la Unión Soviética se desmorona y de alguna forma puede significar un tiempo de relativa paz. Esos son los mensajes. Por lo tanto, estos dos primeros mensajes hablan de una situación apocalíptica, una situación bastante, de alguna forma, decidora de todo lo que ocurrió durante el siglo XX, pero claro, anunciándolo en el 1917. Y siempre decirle a los amigos que cuando uno hace estas interpretaciones proféticas, el responsable, en este caso, es uno, yo interpreto, pero claro, yo interpreto, mis palabras, soy responsable de lo que estábamos hablando, pero los últimos responsables de la interpretación son los amigos en casa, eso tiene que quedar ahí, ¿ya? Sea lo que sea, Ignacio, en el año 2000 se reveló el tercer mensaje. ¿Por qué tan reciente, Doc? Se guardó durante mucho tiempo. Eso es lo que ocurrió. Y particularmente uno tiene que decir que Lucía murió en el año 2005, a los 97 años. Y ella fue la que guardó este mensaje y lo revelaría en el año 2000. Las razones
Se habla de muchas razones por qué lo habría guardado, pero según todo esto, era el momento preciso para revelar el tercer mensaje, el más controvertido porque de alguna forma es bastante nuevo. Dentro de este, pensemos que el otro se revelaron en 1942, pero dice lo siguiente, ¿ya? Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Aquí viene la primera interpretación. ¿Quién era este ángel? Unos pueden llegar a decir que era un adversario incluso de la misma Virgen, porque la Virgen irradiaba y apagaba al contacto con su aura todo el esplendor de este ángel. Uno no puede descartar que sea un ángel castigador de la humanidad y en este sentido un adversario de la luz, un adversario de la Virgen que está castigando, bueno, al mundo pecador. El mundo ha pecado siempre, eso es así. Ahora, también desde la partida, uno tiene que decir que este tercer mensaje es propiamente tal, un mensaje de carácter apocalíptico, de carácter revelador y que es consistente, por cierto, con todas las mensajes del Apocalipsis de Juan, Ignacio. Por lo tanto, eso es en esta primera parte, pero el segundo mensaje, o sea, este mensaje continúa con lo siguiente: y vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan frente a él, a un obispo vestido de blanco, y hemos tenido el presentimiento de que era el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madera toscas como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una inmensa ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con peso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Continuemos con este tercer mensaje que quedó en punto suspensivo, porque llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y de flecha. Quien fue muerto el Santo Padre en esta visión. Y del mismo modo murieron unos y otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversa clase y posiciones. Cuando uno ve esto, uno se remonta inmediatamente, lo primero que uno recuerda fue el atentado de Juan Pablo II. Por lo tanto, muchas interpretaciones, claro, aquí aparece muerto el Papa, ¿ya? Por fuego, por armas de fuego y por flechas, pero al menos una primera interpretación se vincula con este episodio trágico que afectó a Juan Pablo II. Pero continúo, porque es el último mensaje, el último segmento del mensaje que dice lo siguiente: bajo los dos brazos de la cruz habían dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en la cual recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Así termina el tercer mensaje. Y cuando uno tiene al menos toda esta lectura, mira, se ha hablado de muchísimo, ¿ya? Pero lo primero que uno tiene que decir que este tercer mensaje habla de tiempos apocalípticos, habla de los tiempos finales, habla de lo que habla el Apocalipsis de Juan, tiempos de tribulación,
tiempos de sufrimiento para muchas personas, de persecución también a la iglesia, y tiempos donde algunos dicen, por ejemplo, que revelan los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano en el mundo actual, es decir, tiempos apocalípticos, tiempos de ateísmo. Pero por otro lado, también se habla de que este tercer mensaje es un mensaje de apostasía, en el sentido de que el mundo niega la fe, el mundo se ha alejado de Dios, el mundo vive en un real ateísmo. Cuando se dice también, por ejemplo, obispos, sacerdotes, religiosos y diversas personas seglares muertas, de alguna forma uno tiene que recordar dentro de este tercer mensaje todo lo que ha sido la pedofilia en la iglesia, porque un sacerdote pedófilo es un sacerdote muerto en vida, Ignacio. Es un sacerdote que perdió todo sentido y se dedicó a trabajar para el adversario, pues. Eso hay que decirlo. Entonces, todo esto son las interpretaciones de este tercer mensaje, que es el más desconocido. Juan Pablo II, en su momento dado, sobre este tercer mensaje, dijo textualmente: oren y oren, y no pidan nada más. ¿Por qué? Porque el remedio contra el mal es la oración para el mundo cristiano. Muy importante, es la oración y la conducta ejemplar, las dos cosas. Y por cierto, el sufrimiento también de toda la parte de la iglesia, de los corazones limpios, la iglesia de los buenos, ante todo lo que ha hecho, todos los abusos sexuales de la iglesia, es parte de la interpretación. Ahora bien, Ignacio, cuando uno mira todo este contexto, uno tiene que decir que en 1917 la Virgen estaba anunciando tiempos de padecimiento, tiempos de dolor, tiempos de apocalipsis, tiempos de una gran revelación en ese sentido, y tiempos de abandono de la fe, tiempos de apostasía, tiempos donde la persona niega todo lo divino. Y recordemos que el siglo XX, con toda la filosofía existencialista, fueron los tiempos más ateos que han existido. Para el siglo XX lo único que existe es la materia, y se acabó el mundo. Entonces son tiempos, de alguna forma, por eso estos son mensajes proféticos, mensajes que anuncian cosas. Ahora bien, evidentemente dejamos un poquito abiertos estas interpretaciones, en el sentido de que las personas pueden sacar sus conclusiones. Desde el punto de vista de quien habla, esta es una revelación profética apocalíptica. Ahora bien, hubo una última aparición de la Virgen el 13 de octubre de 1917, donde ocurrió el llamado milagro del sol. El mensaje había sido dado el 13 de julio y el 13 de octubre de 1917 fue la última aparición. Y ahí, según cuenta la leyenda popular, alrededor de 70.000 personas acompañaron a los tres pastorcillos, y según lo que incluso periodistas escépticos que estaban en aquel momento dijeron, que el sol comenzó a temblar frente a la presencia de todos ellos. Y toda la multitud, ante esta visión, dijeron: milagro, milagro, milagro. Eso fue, de alguna forma, el milagro del sol y de estas apariciones marianas, Ignacio. Pero, y aquí viene la otra parte de este gran misterio, desde aquel momento de 1917, Fátima pasó a ser un lugar de peregrinación del mundo cristiano, un lugar de fervor popular, de fervor de fe, de cristianismo, de catolicismo, pero del catolicismo de las multitudes. Durante mucho tiempo esto fue visto por muchísima la jerarquía eclesiástica, por cierto, bastante, como decía el mensaje, bastante alejada del mismo
enseñanza de Cristo, lo vio con mucho escepticismo. Y después comenzaron, como es tradición de alguna forma, a juntarse estas dos ideas y ahora van a ser canonizados estos tres pastorcillos. Doc, en ese punto me quiero detener, porque si bien las cúpulas más tradicionales de la Iglesia Católica miraban con desdén, escepticismo, desconfianza lo que había sucedido en Fátima tantos años antes, están estos dos factores. Uno, la figura de un influyente Juan Pablo II, un papa además con mucho arraigo en el pueblo, que ostentó siempre mucho afecto de la gente. Y por otro lado, ya el hecho concreto de esta canonización en un par de días más, ¿no? Es en este punto donde ambas corrientes se encuentran y se reconcilian por primera vez. Es decir, la Iglesia más tradicional miró siempre con desconfianza el fervor popular de Fátima. Mira, no. El fervor popular para la jerarquía eclesiástica siempre es algo, digamos, bien visto, en el sentido de que se vea al pueblo cristiano queriendo acercarse a los seres sobrenaturales de la leyenda cristiana y de la creencia cristiana. Por lo tanto, el fervor popular siempre es bien reconocido, aunque en el mundo de la intelectualidad oficial realmente sea mirado con escepticismo. Doc, ¿ya? Hacemos un breve alto y seguimos avanzando en esta conmemoración, en 2 días más, 100 años de la primera aparición de la Virgen María en Fátima. Somos Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Mensajes proféticos, visiones del futuro y dentro de un contexto tremendamente oscuro propio del siglo XX. Un siglo en crisis y decadencia, de alguna forma que uno lo puede ver en estos mensajes que recibieron los tres pastorcillos de Fátima. Sin duda son mensajes apocalípticos, Doc. Por supuesto que sí. Al menos, como digo, desde el punto de vista de quien habla, por supuesto que sí. La última respuesta la tienen los amigos en casa, pero para quien habla, por supuesto. Doc, quiero transparentar algo. Justo antes de salir al aire, estamos en vivo e indirecto, son las 11 con casi 15 minutos. Dr. File llega al canal, estábamos conversando sobre el programa de hoy y de repente dice, el libro. El libro, ¿dónde está el libro? Sí. Hubo que ir a buscar aquel libro que entiendo es clave para esta parte de la noche. Por supuesto que sí, Ignacio. ¿Por qué? Porque el misterio de Fátima es más profundo de lo que uno puede llegarse a imaginar. Hablamos de los tres misterios, de los tres secretos, pero el misterio no termina ahí, porque debieron pasar más de 30 años, y particularmente el 8 de mayo de 1972 ocurrió un acontecimiento que es propiamente tal para este episodio, la segunda parte del misterio de Fátima. Ese día, en la capilla de las apariciones que se construyó en Fátima, fue un sacerdote italiano a orar, que se llamaba Esteban Govi, nacido en 1930 y por cierto fallecido el año 2011. Fue a rogar por algunos sacerdotes que se habían extraviado de la vocación cristiana. Y según se cuenta, súbitamente el sacerdote que vemos en pantalla se le sintió en su interior una voz que le comienza a comunicar mensajes. Esteban, este sacerdote italiano, recibe un mensaje de la Virgen según cuenta Ahí está. la fe popular. Recibe un mensaje de la Virgen en la capilla de Fátima aquel 8 de mayo de 1972. El sacerdote Esteban le pide que le confirme este mensaje y en mayo, a fines de ese mayo de 1972, pero en Nazaret, en el santuario de la Anunciación, este sacerdote comienza a recibir otro mensaje de la Virgen María, en todo lo que se llama una locución interna, o, en palabra bastante sencillo, una canalización del padre Govi de los mensajes de la Virgen María.
Es tan importante esto porque a partir de estos mensajes que se extendieron desde 1972 hasta 1994, se formó todo lo que se llama el movimiento sacerdotal mariano actual. Es muy importante para la fe popular los mensajes que recibió el sacerdote Esteban Gobi, o Stefano Gobi. Y por cierto, todos los mensajes que son, según esta creencia, las palabras de la misma Virgen, están escritas en este libro, que son el libro del padre Gobi, anunciando lo que le estaba diciendo la Virgen. ¿Por qué era tan gravitante tener este libro esta noche? Volver a su biblioteca y traer este texto. Es gravitante, aquí lo mostramos, queridos amigos, es gravitante porque si, como estamos en el contexto de la fe popular, las palabras que están escritas acá serían los mensajes de la Virgen María que se le entrega al mundo cristiano a través de Stefano Gobi. A través de este sacerdote. Por lo tanto, serían las palabras de la Virgen María también. Mismo ejercicio que la Virgen desarrolla años antes a través de estos niños pastores. Así es. Y que da origen al movimiento mariano actual. Muy importante. Entonces, como son miles de páginas y son textos y mensajes que van de 1972 y en este libro hasta 1994, me he permitido seleccionar algunos y que la gente vaya sacando sus conclusiones en casa, Ignacio, sobre esta segunda parte del misterio de Fátima, porque esta invocación o esta locución interna o canalización, la primera vez la recibió Stefano Gobi en la capilla de las apariciones en Fátima. Entonces, como no voy a leer el libro entero, ¿ya? Sí me voy a permitir seleccionar ciertos pasajes que van a dar el marco de todo esto que estamos viviendo en la actualidad. Y dice lo siguiente, el primer mensaje seleccionado. Motivo de este mi llanto, dice supuestamente la Virgen María, del llanto de la madre, son estos hijos míos. En gran número viven olvidados de Dios, sumergidos en los placeres de la carne y corren sin remedio a su perdición. Para muchos de ellos mis lágrimas han caído en la indiferencia y en vano. Sobre todo son causa de mi llanto los sacerdotes, mis hijos predilectos, la pupila de mis ojos, estos hijos míos consagrados. Cuando uno lee este pequeño pasaje, es un poco consistente con todo lo que veíamos al principio en el tercer mensaje. Son causa de mi llanto los sacerdotes, muchos sacerdotes, que en el fondo se desviaron del mensaje y que se han dedicado a vivir en el mismo pecado o sirviendo al mismo demonio, Ignacio. Es decir, todo lo que es la pedofilia, de alguna forma se puede sacar de ese texto. Es el llanto de la Virgen María debido a estos sacerdotes, la pupila de sus propios ojos. Entonces hay que decirlo para que quede claro. Y ojalá que todos los sacerdotes pedófilos que hay en este país se vayan de nuestro país y que no lo infecten más. Porque eso es lo que hace la pedofilia, Ignacio. Se aprovecha de los inocentes. Ese es el demonio, Ignacio. Doctrinalmente es así. Así que, mensaje de Stefano Gobi, que son las palabras de la Virgen María. Segundo mensaje, Ignacio, seleccionado. Dice lo siguiente. Esto fue después. A quien quiera escuchar y entender, ya todo ha sido revelado. Los corazones de los hombres se han secado por el odio y el pecado. Las naciones y los pueblos se rebelan contra Dios y su Mesías. Y las más grandes tinieblas los envuelven. La humanidad no quiere abrir de par en par las puertas a Cristo que viene. Los dolores irán en aumento para todos cuanto más
se vaya acercando su nuevo nacimiento. Acéptenlo como lo hizo su Madre Celestial. Caminen a la luz de la estrella que les indica que ya ha llegado el tiempo en que se verifican los anuncios proféticos que les han sido dados durante estos años. Lo que está diciendo acá, primero, la abundancia del pecado, y la abundancia del pecado que anuncia la segunda venida de Cristo a la tierra, Ignacio. Y que, así como ella lo aceptó, la humanidad tendría que aceptarlo, sobre todo la fe popular tendría que aceptar que Cristo, estos son los tiempos del Cristo en la tierra, Ignacio. Dentro de este mismo segundo mensaje, han querido construir una civilización atea y materialista, siglo XX. Han propuesto unos nuevos valores fundados en la satisfacción de todas las pasiones, en la búsqueda de todos los placeres, en la legitimación de cada desorden moral. De este modo, el egoísmo y el odio han reemplazado al amor. La soberbia y la incredulidad han reemplazado la fe. La avaricia y la lujuria han reemplazado la esperanza. El fraude y el engaño han reemplazado la honestidad. La maldad y la dureza de los corazones han reemplazado la bondad. Es la sociedad actual, Ignacio. ¿Esa es la interpretación, Doc? Por supuesto. Toda la sociedad económica política descrita según la fe popular y según el movimiento mariano, descrita por las palabras de la Virgen, el mensaje de la Virgen. Así es como se cuenta esto, Ignacio. Por eso no hay que olvidar esas cosas. No hay que olvidar esta civilización de corazones duros. Pensemos lo que es Kim Jong-un, corazón duro. Vladimir Putin, que lo vamos a ver mañana, corazón duro. Donald Trump, qué corazones duros, que olvidaron completamente cualquier señal de bondad. Descrita la sociedad actual, Ignacio. Hay un tercer pasaje seleccionado de 1993 y dice lo siguiente: ahora el pecado no es considerado más un mal. Eso es la sociedad actual, pues. Al contrario, con frecuencia es exaltado como un valor y un bien. El pecado. El pecado. La avaricia, la codicia, el crecimiento económico, eso es avaricia. Y se exalta como un bien. Bajo el pérfido influjo de los medios de comunicación, se llega a perder la conciencia del pecado como un mal. Mensaje para los medios de comunicación. Así cada vez se comete y se justifica, y ya no se confiesa más. Palabras de la Virgen a través de este sacerdote. Así es. Y cuando uno ve esto, claro, de tanto practicar los pecados capitales, ¿qué es lo que le pasa al ser humano? Después de un tiempo de practicar todas esas cosas, los considera que está bien, pues. Tú mientes y después piensas que mentir está bien. Robas, y después los delincuentes le dicen a su familia: no, me voy a trabajar. Y los otros que siguen robando. Bueno, mira, descrito claramente todo lo que estoy haciendo. Esta es una selección de todas estas cosas. Y por cierto, el cuarto, hemos seleccionado 5 mensajes de la Virgen en estas canalizaciones de Stefano Gobi, y dice lo siguiente: 13 de mayo de 1994, es decir, en el tiempo de ustedes se va a cumplir el mensaje que les di en Fátima y contra el cual se han desatado mis adversarios, y que ahora aparecerá en toda su extraordinaria importancia para la Iglesia y para toda la humanidad. Es un mensaje apocalíptico, es decir, todos estos mensajes de la Virgen de Fátima es un mensaje apocalíptico. ¿Y por qué? Porque estamos en tiempos apocalípticos. Está el apocalipsis climático, que lo vamos a ver en un ratito más. Está el apocalipsis bíblico,
las profecías de Nostradamus, bueno, y cuántas cosas hemos visto acá que hablan de estos tiempos de revelaciones. Lo dice acá Stefano Gobbi. Se refiere al fin de los tiempos. Anuncia y prepara el regreso de mi Hijo Jesús en gloria. Esta vez, querido Ignacio, ya está escrito, Jesús viene en gloria y majestad. No viene como un pobre, viene en gloria. Sobre esta humanidad vuelta pagana, envuelta en el hielo de la negación de Dios y de la rebelión a su ley de amor, corrompida por el pecado y el mal, y sobre el cual domina Satanás como vencedor seguro, yo hago descender los rayos de amor y de luz de mi corazón inmaculado. Recordemos, en estos tiempos de oscuridad también se están sembrando las semillas de la luz. Mensaje de la Virgen. Sobre esta iglesia oscurecida y herida, golpeada y traicionada, yo derramo los rayos de amor y de luz de mi corazón inmaculado. Ojalá para que todos los pedófilos y corruptos se vayan de la iglesia. O sea, hay que purificar la iglesia. Así de simple. Cuando entrará en ella el hombre inicuo, que llevará a cabo la abominación de la desolación, y que culminará en el sacrilegio horrible, mientras la apostasía más grande se habrá difundido en todas partes, entonces mi corazón inmaculado recogerá este pequeño resto fiel. Esperará el regreso de mi Hijo Jesús en gloria. Es decir, aparentemente que a la iglesia aún le falta que llegue el hombre inicuo de la abominación, de la desolación. El mío, repite, es un mensaje apocalíptico. Y las últimas palabras que están en este libro dicen lo siguiente. Al ver, estas son palabras del 31 de diciembre de 1994, aparentemente después el sacerdote Stefano Gobbi siguió recibiendo estas invocaciones, estas canalizaciones de la Virgen, pero al menos en este libro están estas las últimas palabras de este texto. Y dice lo siguiente: al ver esta pobre humanidad tan lejana de su Señor, que en la inconsciencia general y en la indiferencia caminan por la senda del pecado y del mal, de la impureza y de la impiedad, del odio y de la guerra, qué grande es el peligro que la humanidad llegue a destruirse con sus propias manos. Cambio climático, crisis climática. Nos estamos suicidando, la humanidad se está suicidando a sí misma. Prueba de aquello es el tema que veremos en un ratito más. Así es, y lo dice aquí. Yo veo sus calles bañadas por la sangre y la violencia y el odio cayendo como un terrible huracán sobre la vida de las familias y de las naciones. Calles bañadas de sangre. Recordemos la Franja de Gaza, recordemos Siria, recordemos Libia, recordemos Irak, recordemos Túnez, recordemos Egipto también. Soy madre dolorosa al ver a la iglesia, mi hija amadísima, postrada bajo la cruz de una agonía dolorosísima. ¿Cuántos la reniegan y la traicionan? ¿Cuántos la abandonan y la condenan? ¿Cuántos la insultan y la crucifican? Entre ellos se encuentra también unos hijos predilectos, obispos y sacerdotes que repiten y renuevan el gesto de Judas que traiciona, y el de Pedro que reniega, y el de los apóstoles que huyen por cobardía. El mensaje es directo a los hombres de fe. Soy madre preocupada porque el tiempo de los últimos acontecimientos ha llegado, pero ahora tendrán que vivir el tiempo conclusivo de la gran tribulación. Son los tiempos que estamos viviendo, Ignacio.
Según las interpretaciones, nuestras interpretaciones, aquel septiembre del año 2015, con la cuarta luna roja, comenzaron los tiempos de la tribulación, que son los que estamos viendo ahora, anunciados por estos mensajes. Y termina diciendo: vivan dentro de este refugio el tiempo de la gran prueba, que ya ha llegado para todos, y abran sus corazones a la esperanza, porque a partir de este año verán cada vez más luminosa y más fuerte, más frecuente y más percibida mi maternal presencia entre ustedes. Si todo esto es así, Ignacio, obviamente nosotros podemos decir que todo el mensaje de Fátima se divide en estos dos grandes capítulos. El capítulo propiamente tal de los pastorcillos de 1917, la aparición de la Virgen, la aparición propia de la Virgen, anunciando estos secretos de Fátima que ya, ojo, dejaron de ser secretos. Eso es propio de los tiempos que vivimos. Y por otro lado está este mensaje revelado y canalizado por Stefano Gobi o Esteban Gobi, que son, según todo esto, los mensajes de una virgen que está revelando un tiempo apocalíptico y de gran tribulación, Ignacio. Dentro de esta gran tribulación en la cual nosotros estamos, otra señal es la crisis medioambiental, el cambio climático, Ignacio, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero como siempre digo, obviamente hemos hecho una lectura de estos pasajes, pero la última respuesta la tienen los amigos en casa.